Hermanos, el Señor les bendiga, les continúe bendiciendo en esta preciosa mañana que el Señor ha preparado para todos nosotros. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para adorarle y para bendecir el nombre de Cristo. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te adoramos. Te damos el honor y la gloria, Señor, debido a tu nombre, Padre. Hoy estamos aquí para adorarte y para bendecirte de una manera especial y poderosa, Señor. Señor, que tu nombre sea exaltado sobre todas las naciones. Hoy venimos a proclamar tu palabra, que seas tú hablándonos en esta mañana a través de tu siervo, el pastor Leonardo Gallego, que trae una palabra poderosa, Señor, para edificación de nuestras almas. Dios les bendiga, mis amados, pueblo de Dios, qué bendición una vez más podernos reunir, poder tener este encuentro. Es un encuentro de favor de Dios a través de estos lindos medios que Dios permite, estas redes. Siéntase muy bienvenido, le saluda este servidor y amigo,
el pastor Leonardo Gallego, de la Iglesia al Abrigo de Dios de Guayabal. Les saludamos. Siéntase pues en la paz de Dios. Es usted una persona de victoria, que en esta mañana vamos a disfrutar de esta linda palabra de Dios, con la presencia de Dios. Yo ruego que usted esté ahí muy conectado, muy dispuesto, muy dócil, ¿sí? Muy abierto a la palabra de Dios para que usted reciba algo de Dios. Recuerde que nuestro Dios dice en su palabra que Él nos da, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es decir, hoy hay algo nuevo para ti. Hoy hay una oportunidad nueva para tu vida, que Dios te va a hablar. Si tú estás dispuesto con una actitud sencilla, una actitud de fe, si batallando allí, Dios tiene algo para ti en esta mañana. Desde la ciudad de Medellín, pues te saludamos en esta linda mañana para que usted esté allí dispuesto. La familia del Abrigo le saluda, con nuestro pastor Uber Moncada como presidente. Nos da mucho agrado saludarles. Felicito a todos los que han estado pendientes, conectados a través de estos medios. Y bueno, mis amados, damos gloria a Dios porque Dios sabe por qué permite todo esto, ¿cierto? Dios sabe por qué lo permite, que a través de estos medios no estaríamos acá si no fuera por todo lo que Dios ha estrechado a través de estas circunstancias, a través de la situación que estamos viviendo a nivel del planeta, con todo este tema de crisis de salud. Pero Dios se vale, Dios siempre se ha sabido valer de los diferentes medios. Sí, así hubieran persecuciones, dificultades, la palabra de Dios nunca ha sido para estar escondida. Dios siempre tiene todo preparado. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea extendida. Y damos gloria a Dios para que estos medios sean bien aprovechados, ¿sí? No para la gloria de un hombre, sino para poner el nombre de Dios en alto. ¿De acuerdo, mis amados? Le felicito y le motivo una vez más para que usted esté allí bien receptivo, bien dispuesto. Vamos a orar y vamos a entregarle este segmento, este tiempo a nuestro Dios, y podamos disfrutar en esta linda mañana que Dios nos permite hoy domingo para disfrutar de la palabra de Dios, darle gloria a Dios. Amén. Señor Dios y Padre bueno, príncipe de paz, Jehová Dios de los ejércitos, damos honor y gloria a tu santo nombre, mi Señor Dios de los cielos, Padre. Descansamos en ti, en tu presencia, mi Señor Dios de los cielos, Padre. Y entregamos, Dios, este tiempo, Señor Dios de los cielos, delante de ti, rogando que tú tomes el control. Rogando, mi Señor, en el nombre de Jesús, con la unción y dirección de tu Espíritu Santo, Padre, que mientras estos minutos pasan, Dios, y esta palabra, Dios, es expuesta, Dios, se expone tu palabra, Dios, seas tú haciendo la obra maravillosa a través de todos estos medios, redes, para que llegue a muchos corazones, Dios, y muchos corazones sean transformados, sean tocados por el poder de tu palabra, Dios. Bendice y respalda, Dios. Señor, usa mi vida para que a través de esta palabra, Dios, seas tú, Señor, respaldando. En el nombre de Jesús de Nazaret, ruego que por la misericordia de lo alto, Dios, uses mi vida, Señor, en este momento, Dios de los cielos, Padre. Damos honor y gloria a tu nombre, Dios de los cielos. Amén y amén. Amados, qué bendición, una vez más, poder disfrutar de este valioso espacio. Usted que está allí, reunido con su familia, con amigos, estemos en la motivación, dispuestos, con gozo, con alegría, porque es algo de Dios, y lo de Dios trae gozo, trae alegría, trae entusiasmo, sobre todo trae esperanza. Amén. Yo le ruego que usted ahí, mientras tanto, tome la palabra de Dios, busque la palabra de Dios, Segunda de Corintios, el capítulo 4, Segunda de Corintios, capítulo 4, vamos desde el versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 4,
desde el versículo 6, pues esté allí conectado. Y dice la palabra de Dios desde el versículo 6. Segunda de Corintios, repito, capítulo 4, desde el versículo 6 al 14 vamos a leer, tan amables. Vamos a leer la palabra de Dios, con el respaldo y la unción de lo alto. Dice la palabra: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente, ¿sí?, con vosotros. Gloria a tu nombre, Señor, gracias. Tu bendita palabra. Mis amados, hoy tenemos el honroso privilegio, Señor, de disfrutar de esta palabra, y me llama mucho la atención esta porción de la palabra donde el apóstol Pablo viene hablándole a los Corintios en su segunda carta, después de haber mandado ya esa primera carta, y sabiendo que había necesidad de seguir hablando a los corintios con su preocupación de que ellos sean edificados, envía esta segunda carta a través de su buen ayudante Tito, y transmite allí una palabra de motivación, de aliento, no solo de defensa de su ministerio, ¿sí?, de su apostolado, sino también que es una carta que le motiva a todo creyente, a toda persona que quiera tener esa vocación con Dios. ¿Para qué le motiva? Para saber que sí hay dificultades, y persecuciones, cosas difíciles, pero tenemos lo mejor. Tenemos el respaldo de Dios, tenemos la victoria con el Señor. Nosotros estamos con el victorioso. Entonces es una carta que nos debe motivar mucho a estudiarla, a leerla. En esta porción de la palabra nos permite y nos deja ver muchas cosas interesantes que vamos a mirar detenidamente el tiempo que Dios nos permite acá. Recuerden, mis amados, Dios dice que nosotros como creyentes entonces tenemos que estar muy apercibidos, muy entendidos. Yo creo que muchas veces tú y yo como creyentes, el pueblo de Dios no está lo suficientemente consciente, despierto, ¿sí?, avivado. ¿Para qué? Para todo lo que nos rodea, para lo que implica, ¿sí?, tener esa luz del Evangelio de Dios en nuestros corazones. Entonces, nosotros yo creo que no somos conscientes aún, en un alto porcentaje, el pueblo de Dios no se alcanza a dimensionar la responsabilidad y lo bonito que tiene, lo valioso que hay dentro de nosotros para transmitir a otros. No somos aún conscientes de que Dios ha dejado algo tan maravilloso, una luz de esperanza en nosotros para que sea transmitida a otros. Entonces, nosotros no somos lo suficientemente conscientes de lo que tenemos para dar a otros. Es necesario tener un despertar. ¿Un despertar de qué? Conscientes, mis amados, de lo que en nosotros hay para dar a otros, de transmitir a otros, ¿sí? Siendo Dios el dueño de la tierra y su plenitud,
y todo lo que en ella hay, dueño del universo, todo, ¿cierto? Ese Dios ha dado algo valioso en tu corazón y en mi corazón para bendecir a otros, ¿sí? Dice que en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, en Jesucristo. Ese Jesucristo que está en nuestro corazón, necesitamos darlo a otros. Necesitamos que de alguna manera llegue a otros. No podemos estar nosotros adormecidos, aletardados. El creyente no es un creyente para estar cobarde, intimidado, acongojado, afligido, abatido. Ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es un espíritu vivo, valiente, despierto, ¿sí? Con ganas, perseverando, sabiendo de que Dios está en el asunto y que hay algo mejor que viene. Ese es nuestro Dios y ese Espíritu de Dios está en nosotros. Yo quiero que en esta mañana, si tú estás tomando nota, podamos hablar bajo el título de esta palabra, de esta enseñanza. Y dice: lo que resplandeció en nuestros corazones debe resplandecer en otros. Lo que resplandeció en nuestros corazones debe resplandecer en otros, ¿sí? Entonces dice que nosotros es necesario que seamos conscientes del potencial, de lo valioso de instrumentos que tú y yo podemos ser usados por Dios. Dios quiere usar tu vida y mi vida, no importa tú quién quiera que seas. Sí, quizás hay muchas dificultades, quizás hay muchos tormentos alrededor de tu vida, pero sobre todas esas cosas, Dios quiere usar tu vida para bendición a otros. ¿De acuerdo, mi amado? No importa, no te sientas menos, no te sientas poco, ¿sí? Que no vales, no, tú vales mucho para Dios. Veamos cómo nos enseña esta porción de la palabra, ¿sí? Realmente sobre ese resplandor, ¿sí? Que hay en nosotros. ¿Qué fue ese resplandor que hay en nosotros? ¿Sí? Entonces, el versículo 6 nos dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Primero, ¿qué resplandeció en nuestros corazones? Cuando dice el versículo, ¿qué fue lo que resplandeció en nuestro corazón? ¿Sí? Para que se llame tanto la atención este texto, ¿cierto? Dice que, ¿qué fue lo que resplandeció? La luz del Evangelio, mis amados. La luz del Evangelio de Cristo fue lo que resplandeció un día en nuestro corazón. Tú que algún día tuviste este encuentro, recibiste del Evangelio de Dios, eso generó un impacto en tu vida, ¿sí? Ese eco que hizo, ese resplandor de luz en tu corazón un día, ese resplandor, ¿sí? Y amigo, hoy Dios que a ti te habla a través de esta palabra, ¿sí? Y quizás no has llegado a tener ese resplandor de luz. Ese resplandor de luz es el Evangelio de Jesucristo, que hoy hace eco en tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hay tiniebla y viene la luz, eso genera ¿qué? Un eco. Es decir, hay un resplandor en medio de tinieblas. Qué lindo lo que hace el Señor. Bendito y la gloria para nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, nos enseña entonces que esa luz del Evangelio llega a una persona, ¿en qué momento? En un momento que esa persona estaba en tinieblas. ¿Sí? Estaba en tinieblas. Entonces, nótese que el versículo 3, si nos devolvemos ahí donde estamos en el capítulo 4 de 2 de Corintios, dice la palabra: pero si nuestro evangelio
está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 3 del capítulo 4 donde estamos, 2 Corintios. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Note, qué tremendo esta situación. Qué tremenda esa situación. Es decir, nosotros, el evangelio de Jesucristo que ha sido dado a nuestro corazón, no es para estar encubierto, ¿sí? No es para estar oculto, ¿sí? No es que tú lo tienes y es para ti nomás. No, hay una responsabilidad. Si ese resplandor, esa luz, eso que se irradió, ese consuelo, esa luz de esperanza que llegó a tu corazón un día, no es para que tú te quedes con esto escondido. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo 5, versículo 15. Dice que la luz, es decir, la lámpara, no se coloca oculta debajo de una mesa. Se coloca sobre la mesa, encima de la repisa. Es decir, donde se vea, donde se pueda notar la luz. Esa luz de Jesucristo que está en tu corazón debe ser reflejada a otros, debe darse a otros, ¿sí? Nos llama la atención en Génesis 1:3, cuando todo estaba en tinieblas, y dice que la luz resplandeció ahí, en medio de las tinieblas, y Dios separó las tinieblas de la luz. Génesis 1:3 y 4. ¿Ven? Dice que allí, en medio de las tinieblas, resplandeció la luz. Note, la luz representa a Jesucristo, porque da vida, ¿sí? Da esperanza, aliento. Qué lindo el Señor. Ese resplandor en tu corazón debes transmitirlo a otros, ¿sí? ¿De acuerdo? Es decir, nosotros estábamos en tinieblas un día. Mi amado, nosotros estábamos en tinieblas. Nosotros estábamos cegados, nuestra mente. Devuélvase, estamos ahí en el 2 Corintios capítulo 4. Lea conmigo el versículo 4. El versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tenemos un enemigo, es real, no es más poderoso que Dios. Dios es todopoderoso, ¿sí? Pero ese enemigo genera oposición, y está diciendo muy claro, él cega la mente, ¿sí? O sea, coloca vendas, es obstáculo para que las almas no conozcan de la luz del evangelio de Jesucristo. Nosotros quizás mucho tiempo estuvimos en ese perseverar, en ese intento, ¿sí?, de acercarnos a Jesucristo, pero el enemigo había puesto oposición, engaño, desviación. No podíamos ver esa luz, pero un día Dios tuvo misericordia, ¿sí? Y vino esa luz, de algún medio llegó a tu vida, de alguna manera. Alguien te evangelizó, alguien habló a tu vida, ¿cierto? Algo tuvo que haber pasado en tu vida y Dios hizo una obra maravillosa en tu vida y en mi vida. Éramos unos antes y otros después de que llegó esa luz, ese resplandor de Dios a nuestra vida. En la carta de los Efesios, el capítulo 2 y el versículo 1, dice que nosotros estábamos muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. Pudiste tú haber tenido muchas cosas en diferentes áreas, pero si tú no tenías esta luz, amigo, o tú que me escuchas por primera vez, ¿sí?, sobre estos temas, si tú no tienes la luz del evangelio de Jesucristo en tu corazón, amigo, estás muerto espiritualmente.
Aquí habla Efesios 2:1. Estábamos muertos en nuestros ¿qué? Delitos y pecados. Pero Dios nos dio vida. El versículo 5 en Efesios 2:5 dice que estábamos muertos, pero Cristo vino para darnos vida. Lo referencia allí en Juan 10:10. Dice que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. En abundancia. Mis amados, qué lindo que estemos tú y yo agradecidos con el Señor. Agradecidos con el Señor. Mis amados, nunca una persona, un creyente de Dios, tendrá que buscar afanosamente con Dios algo. Simplemente estar ahí, en las manos de Dios, en el hueco de la mano de Dios. Eso es todo. De ahí para allá Dios lo que quiera darnos o hacer con nosotros. ¿Sí? En cualquier área, lo que Dios quiera darnos, si llega una honra de un cargo, si Dios te quiere bendecir económicamente, etcétera, etcétera, lo que Dios quiera hacer contigo es una añadidura, pero solamente el haber tenido esta luz, este resplandor en nuestro corazón, ya es una bendición, ya es una victoria, es un favor de Dios, mi amado. Nunca debemos olvidarnos de dónde venimos, quiénes éramos. Entonces ese primer punto, ¿qué resplandeció en nuestros corazones? Ya nos quedó claro, ¿sí? La luz de Jesucristo, ese resplandor del Evangelio. Por eso en esa iglesia primitiva era tan valioso los que lo podían entender cuando llegaba este Evangelio que era menospreciado para muchos. Pero los que lo podían entender entendían que era algo preciado. Por eso miremos el punto 2. Dice que un resplandor de poder. Ese resplandor es un resplandor de poder de Dios en vasos de barro. Mire el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros. Tremendo. Tremendo, mis amados. El texto se refiere aquí a este resplandor como un tesoro. Sí, como un tesoro, ese resplandor. Mire, el autor le da nombre de tesoro a ese resplandor. ¿Qué es ese tesoro? Sí, el autor, ¿por qué lo llama tesoro? Sí, porque viene con un poder sobrenatural, un poder de Dios. ¿Por qué poder? ¿Por qué de Dios sobrenatural? Porque es ese resplandor de luz del Evangelio en un corazón, cambia, transforma, ¿sí? Levanta al caído, al abatido, aquella persona que no quiere más, no quiere seguir, no entiende muchas cosas y se abate, se aflige. Es un poder de Dios, se llama tesoro porque es algo maravilloso que cambia a una persona, lo levanta, le da, lo convierte, ¿sí? A esa persona totalmente en otro. Sí, es un tesoro porque cambia, porque levanta. Es decir, está diciendo que de la amargura le da gozo, de la angustia le da descanso, le da paz, ¿sí? Es decir, ese tesoro es el Evangelio de Cristo. Pero sigue diciendo y nos llama vasos de barro. Dice, es un tesoro, el autor dice, es un tesoro, ese resplandor de luz, ¿dado en qué? En vasos de barro. ¿Quiénes son esos vasos de barro? ¿Quiénes son los vasos de barro? Somos tú y yo, como humanos que somos, frágiles, débiles, sí, incapaces de muchas cosas. Dice la palabra de Dios que nosotros sin Dios no somos nada, no somos nada. Por eso dice que somos barro, frágiles, débiles. Note el Señor en esta humanidad como nos hace ver. Y ese poder de Dios, ese tesoro, ese resplandor, ese algo tan valioso, está depositado en ti y en mí, que somos frágiles. Gloria a nuestro Dios. Bendito el Señor. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede darse eso? Solo lo puede hacer y entender el Señor Dios Todopoderoso, que lo ha hecho en tu vida y en mi vida. ¿Sí? ¿Para qué lo hace el Señor?
para que su gloria sea reflejada, para que tú y yo entendamos que ese poder de Dios dado allí, ese tesoro en ese vaso de barro, no es por ti, no es por mí, ¿sí? En este momento, a través de esta palabra, a través de esta predicación en este medio, mucha gente está siendo levantada. Muchos están siendo sanados en el nombre de Jesús, están siendo tocados por el poder de Dios. Pero no es por mí, es por el poder de la palabra, que no puede ser encubierta. La palabra de Dios, sí, va con poder de Dios. Entonces, no es que seamos nosotros, sino que es el poder de Dios. Dice, Dios nos usa. ¿Para qué? Tremendo ese versículo 7, donde dice que para qué, dice que, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, la excelencia del poder de Dios, tremendo, dice, sea dada, es decir, no es de nosotros. Esa excelencia de poder no es de nosotros. Si tú eres usado en algo, no eres tú, es Dios en ti. Nosotros somos siervos inútiles, ¿de acuerdo? Entonces, por eso sigue, entonces dice que nosotros debemos ¿qué? Ser conscientes de que es algo evidente que nosotros no podemos hacer una sanación en una persona, que una persona deje el pecado, que un hogar sea restaurado, una persona sea regenerada. Nosotros no. Es el poder de la palabra de Dios. Eso es evidente. Debes ser consciente. Tú que me escuchas. Amén. Quien quiera tú que seas. Entonces, dice que por eso nótese el apóstol Pablo cómo describe el triunfo. Cómo describe el triunfo en medio de las dificultades. El versículo 8 dice que atribulados, mas no que angustiados. Sigue diciendo, en apuros, mas no desesperados. Versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Gloria al Señor, bendito el Señor. Eso es un asunto de victoria, de triunfo. Mi amado, usted que me escucha, podemos escuchar muchas cosas de temas de peste, de un terremoto, grandes terremotos, rumores de guerra. Pero tú y yo estamos afirmados en el Señor. Nuestra responsabilidad, no podemos entrar en un asunto de orgullo espiritual o de jactancia. A mí no me pasa nada. No, el asunto es la confianza en el Señor. Sea que pase algo o no con nosotros, pero nuestra confianza está en el Señor. Amén. No puedes tener una mentalidad de decir, a mí no me pasa nada. No. Estamos en la tierra y estamos expuestos. En este momento han muerto ya pastores allí en Italia con el tema del virus. Pero escuché de un pastor que mientras sabía que estaba contagiado y estaba en ese hospital con mucha cantidad de gentes, los médicos inconversos dieron el testimonio que sabiendo este hombre en lo que estaba, no estaba angustiado, no estaba abatido, sino que este hombre, un siervo de Dios, pastor de una iglesia allí, de 75 años, y dice que este hombre mientras tanto se acercó a los demás enfermos, contagiados, y les hablaba y oraba por ellos, predicaba el evangelio. Eso se llama una victoria. Una victoria. No está abatido, destruido, angustiado. No. Sabe que si muere, ¿para dónde vamos, mis amados? ¿Estás tú consciente de lo que tú tienes para dar, del resplandor de Dios que necesitan otros que están en tinieblas? Este es el tiempo, mis amados, no para mostrarnos los más buenos, sino saber que hay una luz de esperanza que debe ser transmitida. ¿Cómo debe ser transmitido? Con la confianza, no abatidos, no angustiados, no desanimados, no destruidos, sino por el contrario, confiados en que el Señor Jesucristo tiene el control de todas las cosas.
de tu vida y de mi vida. Él sabe lo que quiere. Amén. 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 Aleluya. Por eso, mis amados, el apóstol Pablo nos está haciendo énfasis ahí en esos versículos 8 y 9 del capítulo 4 de Segunda de Corintios, de que nosotros podemos estar en estas situaciones difíciles, pero estamos con el triunfo, porque tenemos a Cristo. Si perseveramos, si nos sostenemos en Él, si nos guardamos para Él, Él nos da la fortaleza, ¿sí? Con el Espíritu de Dios. No es por nosotros que nos podemos sostener, ¿sí? Para no estar abatidos, caídos, ¿sí? Destruidos. No, es por el Espíritu de Dios. Esa excelencia de Dios en nosotros nos permite que sostenernos, permite perseverar. Por eso vale la pena la vida cristiana. Vale la pena perseverar en el Evangelio de Jesucristo. Mira, todas esas atribulaciones, todas esas oposiciones, dificultades que puedan haber alrededor de tu vida, tú puedes sostenerte, perseverar con Jesucristo. Él está ahí y en algún momento Él te va a dar la honra, te va a dar la victoria en medio de muchos. Amén. Dice el punto 3 entonces, ¿sí? ¿Qué produce ese resplandor de luz en nuestro corazón? ¿Qué produce ese resplandor de luz en nuestro corazón? ¿Sí? Se produce algo tan impactante, tan poderoso, que esos hábitos que tú tenías antes de dañinos, pecaminosos, tú ya los empiezas a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Por unos nuevos hábitos. ¿Unos nuevos hábitos de qué? De comportamientos que agraden a Dios, que agraden a Dios. Ya empieza a ser algo diferente. Ese resplandor del poder de Dios, de la excelencia de Dios, ¿sí? En tu corazón, hoy en día tiene que seguir haciendo un eco. Esa es la manera de tu resplandecer en otros. Tu resplandecer en otros, mostrando que en ti hay vida, ¿sí? Puede verse todo como muy caído, ¿sí? Rumores de guerra, etcétera, pestes, pero en ti tiene que haber la confianza. Dios es un Dios bueno, Dios tiene misericordia, Dios sabe por qué está haciendo lo que hace, ¿sí? Es eso, es clamarle a nuestro Dios, llevar a la gente a que ese es el tiempo de transmitir el Evangelio, el poder de Dios. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es el tiempo de predicar, es el tiempo de hablar de Dios. No es el tiempo de mirar quién es más que quién, no. Es el tiempo de proclamar la palabra. Amén. Con toda nuestra imperfección, ¿sí? Con todos nuestros errores que tenemos, sí, pero que buscamos cada día agradar a nuestro Dios, honrar a nuestro Dios en nuestros hogares, con nuestros vecinos, donde quiera que nos movamos, transmitir que amamos a Dios y que estamos dejando esos malos hábitos para tener ya buenos hábitos de ¿qué? De mansedumbre, de humildad, de sencillez, ¿sí? De diligencia, de amabilidad. Es decir, ¿qué produce ese resplandor de luz del Evangelio, ese tesoro en tu corazón y en mi corazón? ¿Qué produce? ¿Qué tiene que producir? Tiene que producir todo un cambio, ¿sí? Todo un cambio para bien. Tiene que producir, estamos en tinieblas, pero vino la luz. Pero vino la luz a nuestra vida, ¿sí? El mismo Pablo, ¿sí? El mismo Pablo tenía sustento, es decir, tenía una confianza de hablar de esto, de ese resplandor de luz que genera, que produce nuestra vida. Él tenía toda una experiencia. Recordemos allí la conversión de Pablo en el libro de los Hechos, ¿sí? Donde en el capítulo 9 nos habla de la conversión de Pablo. Pablo iba para Damasco. ¿Cómo iba Pablo? Enceguecido, ¿sí? Su mente
y su espíritu estaban enceguecidos de odio, de rencor, de venganza, ¿sí? Un celo dañino. Bendito el Señor. Ese resplandor que él tuvo, ese encuentro con el Señor Jesucristo, fue tanto ese resplandor que hizo en él todo un cambio, que se tuvo que bajar, como tú y yo nos tenemos que bajar ante la presencia de nuestro Dios, para decirle al Señor, como le dijo Pablo: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué dice el Señor? Hagamos la voluntad de Él, demos buen testimonio de Él. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos, ¿de acuerdo? En medio de todo esto, ya no fue más Saulo, fue un cambio, produjo un cambio en su vida. Y desde ahí ya era Pablo, un hombre que ya no era gobernado por los impulsos de la ira, de la agresividad, del enojo, de la altivez. ¿Qué te gobierna a ti? ¿Aún qué gobierna en ti? Es necesario humillarnos y decirle al Señor: gobierna en mi vida. Yo necesito ese resplandor más en mi vida, ese eco de luz en mi vida, para yo poder reflejar a otros, transmitir a otros el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Ya Pablo no estaba gobernado por el odio, ¿sí? Ese espíritu homicida de ir a matar cristianos, de ir a perseguirlos, ya no. Ya fue un hombre manso, humilde y sencillo, dócil a la palabra de Dios. Note cómo se sujetó a estos hombres de Dios, que Dios le dijo que tenía que ir allí. Ananías y otros hombres alrededor de él, hombres sencillos para lo que él era, ¿sí? Por todo su nivel de académico, oposición, lo que tuviese, pero ya era un hombre sujeto a las autoridades espirituales que Dios le había puesto. Sumiso, sumiso a lo que le dijeran, lo que quisieran hacer con él, se dejó formar. ¿Qué produce ese resplandor de luz? ¿Qué debe producir? Debe producir sujeción, sumisión, docilidad, carácter, firme con Dios, pero sencillo a la vez con los demás. El versículo 12 nos habla de que hay un continuo morir. Sí, hay un continuo morir. Vaya conmigo tan amable, el versículo 12 dice que de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es decir, cuando Pablo habla de estas cosas, está llevando a que debe haber un continuo morir. Sí, debe haber un continuo morir en nuestra vida a esas cosas mundanas, a esos malos hábitos, constantemente. Sí, no debes de estar abatido constantemente, como si destruido, como si decaído, como sin fe. Levántate en fe. Tú que eres un creyente, tú que eres un hombre, una mujer de Dios, levántate en fe, créele al Señor. El Señor tiene cosas buenas, Él nunca tiene cosas malas. Él es un Dios de cosas buenas para los que le amamos. Amén. Vale la pena todo esto por nuestro Dios. Y allí en 1 Corintios 15:31, cuando tú lo leas con detenimiento, allí dice que es un continuo morir, que Él está muriendo cada vez más a ese viejo hombre, ¿sí? ¿De acuerdo? Y el versículo 13 nos dice algo tan resaltante. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ¿sí? Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué ayuda al creyente en estas dificultades? Un espíritu de fe. Un espíritu de fe. ¿Qué ayuda al creyente en medio de las dificultades? ¿Sí? Entonces, estamos en este tercer punto. ¿Qué produce ese resplandor de luz en nuestro corazón? Produce un espíritu de fe, de creerle al Señor, que Él tiene el control, que Él hace como Él quiere, ¿sí? Debe producir en creerle al Señor constantemente, ¿sí? Entonces, ¿qué debe tener todo cristiano? Mi amado, yo no estoy preguntando cuál es tu posición en una congregación, qué cargo tienes,
si eres nuevo, estás empezando, llevas mucho tiempo. No, 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 no. El tema es, tú que recibes este resplandor de luz del Evangelio de Cristo, este tesoro en tu corazón, en ti tiene que haber ya un espíritu de fe. Todo creyente tiene que tener en sí un espíritu de fe, de creerle al Señor, de avanzar con el Señor. No importa que no se vea nada, no importa las intimidaciones. Debe haber en ti un espíritu de fe, de fe, de fe. Amén. Ese resplandor debe ser un eco a los otros. ¿Cómo iluminamos a los demás? ¿Cómo se resplandece esa luz? ¿Cómo se da a los otros? Con todo lo que tú y yo transmitimos de nuestro estilo de vida a los demás. Amén. Y el versículo 14 nos dice, para ir terminando, sabiendo que el que recibió al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Es decir, allí hay una resurrección juntamente con Cristo. Eso se llama una gracia de Dios. Es algo poderoso y divino. Vamos a ser resucitados juntamente con Cristo. Mis amados, ¿qué quiere decir eso? Ese versículo 14. ¿Qué debe tener todo creyente? Debe tener esperanza. ¿Qué produce ese resplandor de luz? Debe tener esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? ¿Sí? Nuestra esperanza no puede estar en un gobierno, ¿sí? En los ministerios de salud, ¿qué dicen? ¿Qué no dicen? ¿Cómo va a quedar la economía a nivel global? No, 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 no. Debemos seguir en nuestra vida secular ordenados, juiciosos, honrados, honestos, buenos empleadores, jefes o sujetos como empleados. Pero, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que un día vamos a ser resucitados juntamente con Cristo. Nuestra ciudadanía no es de aquí, nuestra ciudadanía es del cielo. Nuestra ciudadanía es del cielo. No confíes en lo terrenal. Nuestra mirada no tiene que estar en lo terrenal. Hacemos cosas en orden y con buen testimonio, sí, pero nuestra confianza tiene que estar allí arriba. Si tú transmites esto, si tú reflejas esto a los demás, estás permitiendo que ese evangelio no sea encubierto, sino que dado a otros, iluminado para otros que están en tinieblas, Termino con esto, mis amados. Hermano o amigo, tú que me escuchas, ¿sí? En concreto, nos debe quedar claro que este lindo resplandor en nosotros debemos irradiarlo, que toque, obre, ¿sí? En los que nos rodean, para que cada vez más las almas sean libres y conozcan. ¿Qué deben conocer? El mejor tesoro que pueda existir, el Evangelio de Jesucristo. En concreto, mis amados, tenemos una linda responsabilidad, una valiosa responsabilidad, irradiar esa excelencia, esa luz, ese resplandor de amor, de misericordia, de compasión, de esperanza, de consuelo y de fortaleza que es en el Señor Jesucristo, que con Él tendremos algo mejor, algo mejor. Eso es lo que tú y yo tenemos que transmitir de nuestro buen Dios, ese tesoro. Un tesoro no se pone en cualquier lugar. Imagínate, el Señor lo puso en algo tan frágil como tú y yo, en vasos de barro, para que tú y yo siempre tengamos en nuestra conciencia y sea evidente que no es por nosotros esa excelencia, es por el poder de Dios. Amén. Señor Dios y Padre bueno, Príncipe de paz, Jehová Dios de los ejércitos, damos honor y gloria a tu nombre, mi Señor. Descansamos en ti, nos rendimos delante de ti y hoy clamamos, Dios, hoy clamamos, Padre, este pueblo redimido que me escucha, Señor.
todas estas personas que están allí a través de estas redes, estos medios, que por la misericordia de lo alto tú permites que alguien esté allí, no para la gloria de un hombre, sino para la gloria tuya. Mi Señor, permite, Señor Dios de los cielos, Padre, que este tesoro, este resplandor que un día fue dado en nuestro corazón, Señor, sea irradiado para otros que tanto lo necesitan, Dios. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, respáldanos para irradiar a otros. Debilita al enemigo, que cada vez más y más y más en estos últimos tiempos está encegueciendo las mentes de los seres humanos para que no escuchen, para que no reciban este evangelio, esta luz de esperanza. Señor, debilita al enemigo en el nombre de Jesús. Dale libertad a las almas que puedan escuchar esta palabra tuya, este evangelio, esta luz, este resplandor, para que cada vez más allí, Señor, salgan de las tinieblas y pueda ser penetrada la luz en sus vidas, la luz del evangelio. Mi Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Nos unimos en clamor, este pueblo tuyo que te amamos, para que tú tengas misericordia, Dios de los cielos. Por favor, Dios, muévete a misericordia de la humanidad, de nuestros vecinos, de nuestras familias. Te lo suplicamos, Dios de los cielos. Toca los corazones, obra en los corazones, mi Señor. Somos muy imperfectos, pero mi Señor, por favor, permite, Espíritu de Dios, permite, mi Señor, que esta luz del evangelio toque a muchos, Dios. Tantos que se pierden allí, Señor, en su rebeldía, en su indiferencia. Pueden ver tanto sufrimiento, pueden ver, Señor, tantas pestes, terremotos, pero no se mueven a saber que hay un Dios que está detrás de todo esto, llamando para que la humanidad se arrepienta y le pidamos perdón. Señor, ten misericordia de tanta dureza de corazón, tanta apatía y tanta indiferencia, Señor Dios. Estamos agradecidos por tu misericordia con nosotros, que entendemos, Dios de los cielos, Padre, de tu palabra, por tu misericordia, Dios. Pero te rogamos, Dios, que este evangelio, esta luz del evangelio, este tesoro, Dios, no quede encubierto, sino que salga a la luz y se transmita a otros. Y se transmita a otros, que las almas, Señor, puedan ser, Señor, restauradas. Lo suplicamos, mi Señor. Clamamos en fe, Señor, por nuestras familias, amigos, vecinos, Dios, por nuestro país, Dios. El enemigo quiere desviar y desviar, Señor. Por favor, obra, úsanos, Señor. Podremos ser pocos, que estemos con un fervor y pasión por ti, pero, Señor, esta luz puede iluminar a muchos. Úsanos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que este resplandor toque muchos corazones. Y que mi sala la baiquina más da baiquera rebeque. Y camala baista da baique. Señor, ten misericordia, por favor. Por favor, Señor. Señor, ellos están en tinieblas y necesitan la luz de conocerte y saber, Señor, que hay esperanza en ti. Espíritu de Dios, gracias. Señor, gracias. Damos honor y gloria a tu nombre. Damos honor y gloria a tu nombre. Reverenciamos tu santo nombre, Señor de los cielos, Señor Jesucristo.
tiempo para que no nos enfriemos, sino por el contrario, en nuestros hogares estemos con un lindo despertar, levantar un altar para el Señor en nuestros hogares, que ames a Dios, ames los hermanos y ames las almas que están perdidas, que necesitan de lo que tú y yo tenemos. Salud del Evangelio. Dios los bendiga, mis amados.